Salve. Bueno, brevemente, como excurso apuradísimo, excurso ut excursim, sobre la similitud central en la trama de Vértigo de Alfred Hitchcock y Más allá del olvido, filmada 3 años antes. Ninguno de los dos declaradamente había visto el film del otro director. En el caso de Hugo del Carril lo ha confirmado en variadas entrevistas. En el caso de Hitchcock con respecto a Más allá del olvido era imposible porque la película, por razones que ya hemos dicho, de razones políticas históricas, fue arrumbado, estrenado entre gallos y medianoche en 1956, ya con el gobierno de la así llamada Revolución Libertadora y con Hugo del Carril todo lo referido al peronismo prohibido. Así que la película quedó archivada prácticamente al día siguiente del estreno y por años hasta que, calculo que unos 20 años después, si no más, se dio finalmente en televisión en esos ciclos entre gallos y medianoche. Bien, entonces, ¿qué pasó? Cuando Hitchcock en 1957 deseaba filmar un film que seguramente cuya materia prima tenía en mente, llamó a Simenon para escribir una trama que tenía en mente. Simenon no podía, terminaba una novela por semana, aparte de sus aventuras amorosas, y entonces, aunque hubiera sido un desastre, porque los mundos imaginarios de Simenon y Hitchcock son tan similares que se hubieran anulado uno al otro. Entonces Hitchcock decidió llamar a ese dúo de chapuceros franceses, creadores de bestsellers como Las Diabólicas, filmada tan crudamente como la novela por Henri-Georges Clouzot, una novela guión que se llamó De entre los muertos, de estos dos franceses, que no recuerdo en este momento ni quiero recordar. Hay olvidos que son maravillosos, hay olvidos que son críticos. Y entonces escribieron esta novela básica, de Entre los muertos, que sirvió de base a Hitchcock y también de aliciente por el éxito un par de años anteriores con el film de Clouzot, Las Diabólicas. Quienes han leído la novela de estos dos sicarios literarios saben que, bueno, no tiene absolutamente nada que ver, salvo el intercambio de personalidades, pero ni las situaciones, ni el punto de vista ético, moral, y un montón de cosas no tiene nada que ver. Es una base que, como tantas veces, los grandes genios del cine tomaron para... Y aparte por una razón de... publicidad, porque el cine vive de eso. Ahora bien, este dúo de franceses, que habían escrito Las Diabólicas, hurtaron la trama a una novela, a una nouvelle del escritor belga simbolista Georges Rodenbach, Brujas la Muerta. Esta novela, que fue publicada en la Argentina años atrás y que sonó film a la manera de Hollywood, compraba todo lo que había a mano para potenciales films. En esta novela de no quiero buscar ahora mi propio libro, 1890, Brujas la Muerta, un personaje de esta ciudad prácticamente conservada de manera medieval, aparte de sus postres exquisitos, Brujas, en Bélgica, la Bélgica flamenca, trata básicamente de alguien que ha perdido a su mujer, una suerte de santa laica, y que en uno de sus vagabundeos, ya como flaner posiblemente, encuentra una prostituta, una mujer totalmente abominable, pero que es el exacto parecido físico de su mujer fallecida.
Bueno, hay una serie de cosas, la toma como mantenida, etcétera, etcétera, y hay una puerta, un lugar donde ella nunca puede ingresar, según el desdichado protagonista. Detrás de esa puerta hay una suerte de santuario laico, donde bajo una campana de cristal, algo muy simbolista decadentista, de fin del siglo XIX, el narrador y desdichado protagonista guarda una larguísima trenza rubia de su fallecida esposa. Bueno, un día esta mujer, esta prostituta, desafía, digamos, por curiosidad, entra en este cuarto, en esta habitación, rompe la campana de vidrio, toma las trenza rubia y empieza a jugar. El protagonista, horrorizado, lucha con ella y la termina estrangulando con esta trenza. Es eso, nada más. Hacia 1929, Erich Wolfgang Korngold, un compositor alemán, vienés, hace una ópera, La ciudad muerta, basada supuestamente en esta obra de Rodenbach. Aquí el desdichado protagonista, ayudado por un amigo muy de manera porteña, argentina, le dice, bueno, sacate de encima esta persona y venite conmigo para América. Cosa que el propio Korngold llegaría a hacer y como tantos otros de estos músicos austrohúngaros terminaría haciendo varios scores para films de Hollywood. Cuando estos dúos de chatarreros franceses, a pedido de Hitchcock, nada menos, por el prestige que tenía en ese momento, plagiaron la historia de la novela de George Rodenbach, que a su vez podríamos decir que también el tema de la doble mujer de Rodenbach ya estaba en un cuento epónimo de Edgar Poe como es Ligeia. Bueno, y todo lo que ustedes habrán leído sobre la bipartimentación o bicompartimentación o separación de la mujer en dos figuras en nuestro libro Dominio Eminente y en otros libros. Así que estos dos franceses tomaron el argumento de la sustitución de la novela de Rodenbach, que a su vez estaba inspirada en Ligeia, el cuento de Poe. 3 años antes, en 1955, a comienzos de 1955, Argentina Sonofilm, Mentasti, toma esta novela, que ya había sido traducida previamente al castellano, en una lindísima edición, no recuerdo ahora la editorial, creo que traducida por Luisa Sofovich, la mujer de Gómez de la Serna, y como bien decimos, en la manera de Hollywood compraban novelas para ver qué hacían. Entonces Mentasti, el grupo, le ofrece esta novela de Brujas la Muerta, a Torre Nilsson. Afortunadamente, porque hay días que Dios esmera, no cayó en las manos, en las garras, podríamos decir, de Torre Nilsson, que hubiera hecho un pedantesco y ridículo bochorno. Y ahí, como último recurso, Hugo del Carril, que era un director muchísimo más prestigioso en esos años que ninguno, recordemos que su obra Las aguas bajan turbias habían llegado a Cannes, bueno, lo que fuere, y también por relaciones epocales con el gobierno peronista, bueno, le dieron esta película. Y él recurrió como adaptador a su colaborador casi habitual, el catalán Eduardo Borràs. Alguien que también habría que hacer un opúsculo estudio aparte. Y ellos
resolvieron como trama, como guión, esta situación de Más allá del olvido, que toma muy superficialmente algo de la novela de George Rodenbach y menos todavía de la ópera de Korngold. Y a su vez, si les he contado más o menos aproximadamente bien la novela de Rodenbach, crearon toda una situación, extendieron de una manera donde prácticamente solo se repite esta idea de la sustitución ya canónica para cierta literatura fantástica, decadentista, simbolista, de la modificación de una mujer angélica, sublime, por una mujer baja, caída o supuestamente demónica, como Mónica. Cambiaron los nombres y todo eso. La película fue archivada en el 56, no la vio. Hitchcock no conoció esta película. Hugo del Carril en un reportaje, varios reportajes, no la había visto. La había visto, claro, la tendría que haber visto en este caso de Hugo del Carril, de manera mediúnica, 3 años después de esta realización. Así que ese es el único similitud de estos films debido al dúo de chatarreros franceses y debido a lo que tomaron para venderle a Hitchcock. Por supuesto, a su vez, el film de Hitchcock, sin duda la obra maestra no solo del cine, sino del pensar y poetizar del siglo XX, también se ha tomado, gracias a Dios, no libertades, con la chapucería de este dúo francés, donde además tiene una visión viciosa de la gente, repelente, ¿no? De cierto realismo de ese origen. Así que es eso. Pero hay una cosa muy importante, mucho más importante, y que es de tipo providencial. Y si no creen en la providencia, ustedes harán la traducción del caso. Al final, exactamente al final de Más allá del olvido, como de Vértigo, y más allá de los finales de para nada similares, ni nada que ver, de la novela de George Rodenbach, Más allá de Brujas la Muerta, ni de los franceses donde Hitchcock tomó la base de Vértigo, tienen una similitud metafísica religiosa. La de una mujer caída, prostituida, lo que fuere, baja, elemental, pero que hacia el final exacto de ambos films pide ser ella, reclama ser ella. Y ambas, como sabemos, por circunstancias bastante similares, no logran ese reconocimiento. ¿Cómo fue esto? Bueno, los católicos y también otras religiones creemos en la providencia y todo lo demás. Así que por un lado espero haber saciado esta cosa que siempre aparece, que se ha usado incluso a veces como una publicidad innecesaria para Hugo del Carril, con las pruebas que hemos aportado, pero sobre todo hay una cosa muchísimo más importante. Como la mejor película argentina todavía hoy, de todos los tiempos, y la mejor película en general de todos los tiempos, coinciden en un punto final, no de trama, sino de visión del mundo, de simbólica, de simbología y de sentido metafísico. Eso es lo que pido y les pido y nos sumamos a celebrar, ya que parte de esa conspiración del bien, de esa conspiración metafísica, es parte de la tradición argentina y de la tradición católica. Ambos dos autores de los films, son católicos. Bueno, no sé si esto podrá subir ahora porque hacen problemas que si es largo, si es corto, si es breve, todo eso. Esperamos que puedan verlo.
Si tienen algunas otras preguntas, o no quedó claro, que seguramente ha sido así, me escriben tanto por el mensaje de texto de Facebook o por Instagram, o si no a mi correo. ¿Eh? Bueno, muchas gracias y trataré los próximos días, no sé si a diario, de seguir sumando fragmentos de mi ensayo publicado en el año 2013 en mi libro La cosa en cine, motivos y figuras, cuyo título del ensayo era Nota sobre Hugo del Carril y el melodrama, donde desde luego nos centramos fundamentalmente en Más allá del olvido y donde en un anexo, espero que con mejor estilo, transmitimos esto que le estamos transmitiendo a ustedes. Salve. Y celebremos los logros. No el si fue primero, si fue segundo, aunque esto ha quedado claramente desmontado. Sumemos la unidad, la catolicidad, que quiere decir la universalidad. Porque si no, en este caso hablo para argentinos, vamos a confundir el pensar y poetizar con un campeonato de fútbol o de Fórmula 1 o de Dios sabrá qué, o la invención de la virome, por un austrohúngaro, por otro lado. Bueno, salve.